El COVID-19 mantiene en aislamiento a todo el planeta. Por primera vez, el mundo está viviendo una pandemia de tal magnitud. Los países permanecen en estado de alerta. Y para que nos ilustre un poquito más acerca del coronavirus, de esta enfermedad a la que la gente le tiene tanto miedo y tanto recelo, pues hemos invitado al doctor Rayan El-Barkachi, epidemiólogo de la Universidad Libre, con amplio conocimiento en cuidados intensivos y también en docencia universitaria. Doctor Rayan, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Bueno, esta información la estamos lanzando en alianza, para toda la alianza informativa de medios de comunicación en el Valle Nos Cuidamos, originada desde el canal Cali TV. Doctor Rayan, ¿qué actividad tiene usted hoy en día relacionada con el coronavirus? Actualmente estamos haciendo un acompañamiento con la sala situacional de vigilancia epidemiológica creada por el señor alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, en cabeza de la epidemióloga Lida Osorio, una de las ilustres docentes que ha tenido la Universidad del Valle e investigadora reconocida. Estamos apoyando ese proceso en la vigilancia en términos de la atención de todas las instituciones de salud. Todavía existen muchas inquietudes de la comunidad frente a este tema. ¿Qué es lo que hace del coronavirus que sea algo como tan temido, como tan complejo? Hay varias cosas. Digamos que deberíamos de iniciar con la característica peculiar del coronavirus y es la forma en que se transmite. Su forma de transmisión es por vía respiratoria, pero también, digamos, por contacto en algunas superficies donde puede estar el virus, que luego de eso se ingresa al organismo a partir de tocar la boca, la nariz o los ojos. Es la forma en que rápidamente él tiene afinidad con las mucosas e ingresa al organismo. Entonces, digamos que una de las cosas más complejas de esto es la rápida transmisibilidad que tiene y pues como generalmente los seres humanos mantenemos en contacto, es mucho más fácil que se transmita este tipo de virus que otros por lo que he descrito previamente. Entonces, en ese orden de ideas, el coronavirus es muy complejo debido a que rápidamente contagia a muchas personas y no tanto es porque mate a la gente. O sea, la letalidad de este virus no es tan grande. Se han reportado en algunos lugares menor al 1%, en otros llega al 4 o al 10%, pero eso depende entonces de la capacidad sanitaria que tenga el país y de las actividades de contención que desarrolle cada uno de los países. O sea, más que todo depende de cómo esté preparado el país que de la misma enfermedad. Así es. ¿De dónde viene el nombre COVID-19? ¿De dónde saca este coronavirus ese nombre? Pues la estructura del virus es un virus de una sola línea de ARN, por decirlo de esta manera, para que la gente me lo comprenda. Es decir, nosotros tenemos el material genético en ADN, este virus en ARN, y él se cubre por una capa que forma una corona. Y además encima de ella tiene unas proteínas que hacen también de forma de corona y por eso, digamos, se le llama coronavirus. Los coronavirus son una familia de varios virus, pero para ser preciso, este coronavirus es el SARS-CoV-2, es como la segunda versión del virus SARS que ocurrió y que generó también una infección importante hace años atrás en nuestro mundo. Entonces la enfermedad es la enfermedad de COVID-19, pero el virus se llama SARS-CoV-2. Ok. ¿Qué hace que este COVID-19 mate a algunas personas, a otras, digamos, que pase levemente por ellas, otras sean asintomáticas? ¿En qué consiste eso? Eso depende mucho de la condición de cada persona. Generalmente el coronavirus, este tipo de virus, lo que causa en el porcentaje de infecciones es que el 80% son asintomáticos o levemente sintomáticos. El resto del porcentaje tienen una condición clínica un poco más grave, que es aproximadamente entre el 10 y el 15%, más o menos el 15% requieren una hospitalización y vigilancia y el resto del porcentaje entonces requiere ya atención con ventilación mecánica porque genera una falla respiratoria. A estos que les genera falla respiratoria generalmente tienen una condición preexistente. ¿Qué quiere decir? Algo que
altera su estado inmunológico, sus defensas de base y hace que entonces este virus pueda ser más propenso para generar un estado de gravedad mucho más alto. ¿Quiénes pueden tener estas condiciones? Ajá. Precisamente las enfermedades que puedan generar la disminución de las defensas. Por ejemplo, enfermedades reumatológicas, el cáncer, el HIV o VIH, también tenemos la diabetes descompensada, pero es importante entender que no todas estas patologías generan esa complicación, sino cuando están descompensadas. ¿Quiénes tienen mayor probabilidad de tener estas enfermedades? Las personas mayores. Por eso se dice que... ¿Por las defensas bajas o por las enfermedades crónicas que tienen? Digamos que la Si una enfermedad persona crónica tiene puede una edad llevar... adulta, pero está en condiciones de salud bien, o sea, no tiene ningún riesgo, ¿o sí lo tiene? O sea, tiene un riesgo mayor que personas más jóvenes, pero no el mismo riesgo de alguien que pueda tener una preexistencia. Ok. Entonces, el tener una preexistencia es un factor determinante para el grado de gravedad que pueda tener en la presentación clínica de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, por eso es que, por ejemplo, en países como Italia o España, donde su población es muy longeva, tienen una alta probabilidad de que haya más personas que se infecten y que sean de mayor gravedad. Colombia, por ejemplo, es un país donde tenemos muchas personas, adultos mayores, ancianos, y con muchas preexistencias. Entonces tenemos eso nos hace un más riesgo, vulnerables. claro, tenemos un riesgo importante y la situación es que se nos enfermen todos al mismo tiempo, porque es que no vamos a tener la capacidad hospitalaria en términos de un ventilador o una unidad de cuidado intensivo para atenderlos a todos al mismo tiempo. Y esa es la preocupación, que este pico de personas que se puedan infectar sean tantas que sobrepase el sistema de salud, que además es de ser precario en condiciones normales, pues imagínese usted en esta situación. ¿Usted cree que Colombia está preparada para enfrentar esta amenaza que estamos viviendo? Yo podría decir que Colombia tuvo la posibilidad de prepararse. ¿Por qué? Porque es que nosotros venimos entendiendo que existe esta enfermedad desde China a partir de finales del mes de noviembre del año anterior, y entonces a Colombia empieza a llegar a eso de marzo. El primer diagnóstico fue en 6 de marzo. Entonces tuvimos 3 meses o un poco más de tiempo para entender de que esto podía llegarnos. Nos faltó preparación. Claro, o sea, creo yo que el no haber tenido ministro de salud durante 2 o 3 meses fue un factor también importante para que de pronto el gobierno entendiera de que realmente esto iba a ser así de complejo y que nos iba a llegar muy rápido. O sea que teníamos una ventaja comparado con Europa. Europa la experiencia. Llegó, claro, ya conocíamos el virus, Ajá. sabíamos cómo se comportaba, sabíamos cómo se transmitía, entendíamos cuáles eran las posibilidades nuestras para contener eso, que era el aislamiento total, y a pesar de eso no se tomaron las medidas de manera oportuna. Tuvimos también la posibilidad de que, entendiendo esto, ampliáramos nuestro sistema de salud, mejoráramos la capacidad hospitalaria, reforzáramos las unidades de cuidado intensivo, ventiladores con tiempo para contenerlo. Entonces, si nosotros cerráramos las fronteras en todos los términos, en los momentos que eran, mejorábamos nuestra capacidad hospitalaria, la cantidad de gente enferma iba a ser menor, el sistema estaría mejor dotado y la mortalidad probablemente no iba a ser diferente a la de por ejemplo, Corea del Sur, que no llegó al 1%. Me preocupa ahora es que de pronto veo que, a pesar de que ya se tomaron las medidas, y aplaudo eso porque es peor que no se tomen, no se está teniendo, digamos, la seriedad del caso ni por parte del gobierno nacional, porque los entes territoriales han cumplido desde donde pueden hacerlo y más, pero también desde la ciudadanía. O sea, no podemos simplemente exigir a un gobierno sin nosotros dar de nuestra parte. Pero explíqueme un poco lo del gobierno. ¿Por qué le preocupa que el gobierno no ha tomado con seriedad esto? ¿En qué se basa para decirlo? Porque es que, como le decía, ya teníamos la experiencia previa. No, pero en este momento. Bueno, en este momento, por ejemplo, se conocía que el virus entraba por vía aeroportuaria. Okay. No se cerraron los aeropuertos a tiempo.
¿cuántos miles o cientos de miles de personas ingresaron en ese tiempo con la probabilidad de tener el germen y estar asintomáticos, que es lo más complejo? O sea, el estar asintomático me permite a mí movilizarme por cualquier lugar sin yo saber que tengo el virus, pero sí es fácilmente transmitible al resto. Entonces, esa medida me pareció tardía. Lo otro, nosotros no podemos exigirle a un país pobre, a una ciudadanía pobre mayoritariamente, con una tasa de informalidad tan alta, casi del 50% o más, de que se resguarden en una casa sin darle por lo menos lo mínimamente necesario para vivir dignamente en ese resguardo. Conocemos que la mayoría de la gente en Colombia vive del diario, entonces si no trabaja hoy, no come hoy y mañana. Entonces, por eso las medidas del gobierno deberían de ser, y lo digo de esta manera, asistencialistas totalmente durante estos 2 o 3 meses de cuarentena para que la gente se guarde. Entonces, si nosotros les damos alimentación, techo, agua, energía y se contienen o congelan las deudas, le aseguro que nadie va a salir de su casa, porque la gente sabe que esto es grave. Pero mientras el gobierno no supla estas necesidades, como sí lo ha hecho, por ejemplo, el presidente de Honduras, Nayib Bukele, se va a tener un resultado satisfactorio. Es que estamos hablando de vidas humanas. Y hay un error técnico, en mi opinión, de que se llamó un estado de emergencia económica, no un estado de emergencia sanitaria. Cuando nosotros enfocamos eso desde esa perspectiva, estamos viendo y poniendo por encima de la salud y la vida a la economía, cuando la economía se sostiene es con la salud de la ciudadanía. Entonces, la vida primero, la salud segundo y tercero la economía, porque sin vida no hay salud, sin salud no podemos producir y sin producción no hay economía. Entonces el enfoque, entendido desde esa perspectiva, creo que ha sido, digamos, un poco desacertado de parte del gobierno nacional. Y quiero recalcar, los gobiernos departamentales y municipales, y voy a enfatizar en el Valle del Cauca, están haciendo todo lo que pueden en términos de recursos y más. Yo en este programa quiero aplaudir porque es necesario mostrarle a la ciudadanía que sus gobernantes elegidos han cumplido con sus funciones, tanto a la gobernación en cabeza de la gobernadora Clara Luz, como también la alcaldía de Cali en cabeza de nuestro alcalde Jorge Iván Ospina Gómez. ¿Le ha faltado conciencia a la población? ¿De pronto la gente no cree la magnitud de riesgo que se está tomando? ¿Yo qué te puedo decir? Yo creo que mucha gente sí ha sido consciente. Y los que hemos podido movilizarnos por una u otra razón, ustedes, que son el periodistas y medios de comunicación, y nosotros, el sector de salud, vemos que realmente las calles están prácticamente solas, comparadas con un día normal. Exactamente. Ahora bien, hay 34, digamos, posibilidades dentro del decreto para usted movilizarse, entonces también se va a ver gente, o sea, no es lo suficientemente restrictivo como para encontrar que el aislamiento vaya a ser lo eficiente que se esperaría. Entonces yo creo que parte de la sociedad no es que no sea consciente, yo creo que sí somos conscientes, la mayoría, solo que no tenemos cómo juzgar a personas que viven del diario y que, por ejemplo, una ama de casa o una madre soltera, cabeza de hogar, que trabaja, un ejemplo, como alguien que ayuda en otra casa, ¿sí?, que vive de lo que gana para alimentar a sus hijos, no tiene ese recurso, ¿cómo se queda en la casa cuando ve que sus hijos tienen hambre? Es muy complejo, por eso también aplaudo en este instante la medida del alcalde Jorge Iván Ospina y de muchos otros en la región, en donde ahora ya él dijo vamos a entregar 200.000 remesas a las personas realmente vulnerables, aun cuando el municipio no tiene los recursos suficientes. Exactamente. Entonces esto es algo que primero muestra de que hay alguien que ejerce la institucionalidad y que da el ejemplo a la ciudadanía. Es la única manera de que la gente entienda y conscientemente pueda quedarse en casa. Entonces ya la parte de la institucionalidad territorial por lo menos se está mostrando con efectividad. Ahora necesitamos poner de nuestra parte la ciudadanía. Si no trabajamos en conjunto no hacemos nada. Esto es de la sociedad, de la vida humana, no de otras cosas.
Estamos en diálogo con el médico Ryan El Barkachi, médico epidemiólogo de la Universidad Libre, con conocimiento también y experiencia en cuidados intensivos y también como docente universitario. Médico, usted ha estado muy de cerca viviendo este proceso del coronavirus en esta región del país. La gente se pregunta, hay una inquietud, si son reales las cifras de infectados que nos está dando el gobierno o son más altas de las que se dice. Bueno, yo lo digo desde mi percepción y mi análisis, respetando también pues la institucionalidad, y yo creo que sí tenemos más personas infectadas y le voy a dar una razón. ¿En qué se basa? Porque el periodo en donde se muestra la sintomatología del virus puede tardar de 3 a 7 días. Entonces, nosotros hacemos diagnóstico generalmente cuando hay síntomas o cuando hay un contacto directo con alguien que viene de fuera del país o ya está diagnosticado. Entonces, te doy un ejemplo. Yo estoy enfermo por coronavirus, tuve contacto contigo, ¿sí? Tú no tienes síntomas ahora, vas a tener síntomas luego de 3 o 4 o 7 días. Entonces, las personas que se han infectado hoy van a empezar a tener sintomatología 5 o 6 días, se le toma la muestra, se demora 2 o 3 días, o sea que ya tenemos un lapso de tiempo de una semana aproximadamente. Entonces la foto que tenemos hoy en el registro es lo que teníamos hace una semana, por tal razón ahora, y como es de manera exponencial, lo más probable, y creo que podría decirlo con certeza, hay muchos más casos. ¿Cuántos? No le puedo decir. De acuerdo a su experiencia, como esto es exponencial, es muy complejo yo dar una cifra, pero yo podría decir que entre 2.000 y 5.000 infectados, entre 2.000 la más, digamos, conservadora y 5.000 la más difícil a la fecha del día de hoy. Es muy difícil también yo dar con exactitud una cifra o que el mismo gobierno dé con exactitud una cifra, porque habrá muchos asintomáticos que no se han identificado y que entonces no entran en el registro de personas ya diagnosticadas. Entonces, por más de que nosotros intentemos dar una cifra con exactitud, siempre va a haber un grado de variabilidad por lo que le estoy diciendo. Hagamos un análisis de lo que sucedió en Italia. Y en España, lo que está pasando en Italia. ¿Por qué ese crecimiento de la enfermedad que incluso ya superó a China? ¿Qué pasó allá? ¿Fue la falta de planificación, la población, la condición de los italianos? ¿Qué sucedió y qué podemos aprovechar nosotros de esa experiencia como colombianos? Claro, lo que pasó con Italia y con España fue que no tomaron las medidas de manera oportuna. Pensaron que era una gripa común y corriente. Como todo el mundo creía al comienzo. No, y es que si nos vamos al final y al fondo, pues no es una enfermedad grave en términos de letalidad. O sea, la letalidad global está entre el 3 y el 4%, es decir, de 100 se mueren 3 o 4. Y de esos 3 o 4, 2 o 3 son mayores de 80 años con enfermedades preexistentes. Entonces, esto es como cualquier otra enfermedad que pueda generar una mortalidad y que nosotros lo tenemos cotidianamente. Es más grave el dengue, por ejemplo, mata más gente el dengue. Por ejemplo, en los 3 meses que llevamos en el Valle del Cauca, solo en el Valle del Cauca tenemos ya 18 muertos. ¿Pero por qué dengue. no ha generado esta crisis sanitaria que sí lo ha hecho el coronavirus? Porque no se da en este pico tan alto. ¿Ya? Entonces se da, digamos, de manera escalonada, o más bien de escalonada, no, digamos, parcializada. Sectorizada. Sí, y digamos logra que podamos nosotros atender un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, se recupera, sale, entra otro, ¿sí? Pero entonces en esta infección se enferma mucha gente al mismo tiempo. Entonces yo podría decir, si tenemos nosotros 1.000 infectados, por dar un número redondo, de los 1.000, 800 no tienen síntomas. ¿Ves? Y de esos 200 que sobran, póngale que 50 necesiten cuidado intensivo. Entonces, si nosotros necesitamos 50 camas de cuidado intensivo ya, un ejemplo, en una ciudad un poco más pequeña, no vamos a dar abasto. Entonces, como esto requiere de un soporte ventilatorio, un ventilador mecánico con todos los cuidados, pues es muy complejo en el caso de nosotros, en nuestro sistema de salud, que es tan precario y más en términos de alta complejidad,
poder atender a tanta gente al tiempo. Entonces, eso es lo que pasó, por ejemplo, en Italia y en España. Primero, no se tomaron, pasando. sí, claro, no se tomaron las medidas oportunas, que era el confinar a toda la sociedad en un aislamiento obligatorio, en una cuarentena. Esa definitivamente es la mejor decisión, es quedarse en casa. Es la primera medida y la más importante. Eficaz. Ahora bien, no es la única. Lo otro es también dotar el sistema de salud de los recursos mínimos, porque es que por más de que nosotros queramos contener, como ya es una epidemia que se convirtió en una pandemia y es tan masivo, necesitamos mejorar nuestro sistema de salud y de hecho esa es una oportunidad para Colombia. Es una oportunidad para Colombia y para este gobierno nacional de decir, vea, voy a mejorar las condiciones del sistema de salud colombiano, vamos a darle más recursos, vamos a mejorar la tecnología y al salir de esto, de este problema, teniendo mejores recursos, se muere menos gente y luego vamos a tener un sistema más robusto, más fortalecido, con una mejor posibilidad de brindarle a la ciudadanía un servicio. Lo otro es que también, como decíamos, la población europea y particularmente italiana y española, más italiana que española, tienen dos cosas particulares. Primero, que son longevas, o sea, son poblaciones que ya su mayor cantidad de personas son adultos mayores. Y segundo, que son personas que tienen un permanente contacto con el turismo. Entonces, y si tú notas, generalmente en Europa se saludan de 2 o 3 besos en mejilla. Entonces hay un contacto muy íntimo. Eso también genera que la probabilidad del contagio se dé mucho más rápido si no se tomasen las medidas de aislamiento preventivo, diría yo más que preventivo, en este momento ya de tratamiento rápidamente. Ustedes como médicos, que además son amigos de la investigación, ¿ya han buscado en la experiencia vivida en China recursos que nos sirvan para aplicarlos aquí con base en lo que ellos vivieron? Claro que sí. ¿Qué podemos recuperar de esa experiencia? Miren, varias cosas. Lo primero que le decía, el aislamiento, fundamental. Por eso yo quiero decirle a la ciudadanía, por favor manténganse en casa, aíslense. Traten de no tener contacto con nadie externo de su entorno, de su hogar, ¿sí? Por favor, esto es por ustedes, por su familia y por todos. Es importante que lo mantengan. Aislamiento. Segundo, el sistema de salud. Es que necesito ser insistente con esto y repetitivo. Tercero, el personal sanitario. La bioseguridad del personal sanitario. Si nosotros no tenemos la bioseguridad suficiente, es como que un país se vaya a guerra con soldados pero sin armas. ¿Y la tenemos? Entonces es una guerra. ¿Están los médicos de Colombia protegidos? Digamos que en todo el mundo el abastecimiento está escaso en términos de tapabocas, en términos de, digamos, la ropa para cubrirse, por decirlo en términos coloquiales, pero es que lo que yo digo es, necesitamos no decir, es que no hay, ¿cómo lo resolvemos? ¿De qué manera? ¿Será que nosotros en Colombia podemos producir tapabocas de manera masiva y rápida? ¿La empresa textil o de pronto laboratorios o demás no nos pueden ayudar? Es que es lo mínimo. Si nosotros sabíamos que eso iba a venir, ¿por qué no empezamos a hacerlo? Pero lo primero que se dijo es que los sanos no debíamos usar tapabocas. No, y ahora sí. Es que cambia el contexto. Exacto. Cambia el contexto porque, por ejemplo, ahora, como hay gente, digamos, estamos en el aislamiento, pero hay una persona por familia que debe salir. Y generalmente esa persona es una persona joven. No sabemos si esa persona está asintomática pero tiene el virus. Entonces es necesario que cuando nosotros vayamos a salir ahora, pues utilicemos los métodos de barrera para evitar esa posibilidad. Eso es uno. Dos, el lavado de manos frecuente. Porque si ustedes ahorita vieron que yo cargo con mi alcohol, donde llego, esparzo el alcohol, ¿sí? Entonces lo que hago es evitar de yo tener el contacto con alguna zona donde pueda estar probablemente el virus y que luego de eso, como nosotros somos tan desjuiciados, nos tocamos la cara y
y uno mismo lo introduzca. El virus puede permanecer en el ambiente, en el aire, ¿Ah, un sí? tiempo. No que el peso... Sí, pero hay zonas en donde pueden haber, digamos, vientos, ¿sí? Y puede quedarse un lapso de tiempo. Ya hay reportes de eso. Pero además de eso, también en las superficies. Y dependiendo de la superficie y la característica de la misma, así va a durar en el tiempo. Entonces, nosotros podemos tener que, por ejemplo, en aluminio, que es un poco frío, o en zonas húmedas puede tardar hasta 2 o 3 días. Entonces, alguien que estornudó, por ejemplo, en el mío, una baranda, ayer, y yo toco esta baranda, hoy hay una probabilidad importante de que el virus esté ahí y yo no me dé cuenta. Por eso el lavado de manos frecuente es fundamental y el evitar exponerse a estas Ahora que usted zonas. hablaba, médico, de la rutina nueva entre los colombianos, de salir una persona a hacer las compras, el abastecimiento, la gente se pregunta, vamos al supermercado, tomamos una manzana, las uvas, la gente ya la ha tocado, allí se puede también contaminar, debemos ir con guantes a hacer ese tipo de mercado. ¿Qué pasa con las frutas y las verduras que tomamos en el supermercado? Llegamos a lavarlas con agua caliente, ¿cómo nos cuidamos frente a ese riesgo que hay en las cosas que compramos en la calle? Bueno, yo podría decir que, digamos, el uso del guante pudiese servir, pero están escasos y quien necesita eso es el personal de salud. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos ahorrar esto con nuestros autocuidados, ahí estaríamos aportándole también a estos héroes que estamos enfrentando directamente esta patología, que estamos arriesgando nuestra vida, la de nuestra familia, y que sin nosotros, imagínense cómo entonces colapsaría el sistema, además de lo precario que está. ¿Y qué hacemos con todos esos artículos entonces? Claro, entonces, ¿qué podemos hacer? Digamos, la medida de protección inicial, ¿sí? Llegamos allá, podemos tomar los alimentos. Si nosotros no nos tocamos la boca, la nariz o los ojos, que es por donde entra el virus, no va a entrar así tú lo tengas en la mano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recoger esto, llegar a la casa, antes de entrar a la casa, hacer una asepsia necesaria, al menos el lavado de manos, la ropa, todo dejarlo ahí afuera. ¿No Digamos, podemos ingresar con la misma ropa? No es apropiado. Entonces, ¿yo qué hago cuando llego a mi casa? En la puerta me paro, ¿sí? En la puerta yo tengo ya una zonita demarcada, me paro en la puerta, me retiro la ropa, la dejo en un baldecito ahí al lado, ¿sí? Inmediatamente me lavo las manos, ¿sí? Y posteriormente vengo, le roceo un poquito de alcohol y lavo esa ropa, digamos, en un espacio diferente al resto, para que si tiene el virus la ropa no me entre hasta la casa y me contamine el resto, sino que se quede solo en esa zona que ya he delimitado como una zona de posible contacto infeccioso. Pero entonces, para los alimentos, por ejemplo, el vinagre. Bañarlos con un poco de vinagre es suficiente, nos ayuda, ¿sí? Las bolsas y todo, antes de entrarlas, rociarlas con alcohol, igual que los domicilios, que ahorita se van a utilizar mucho. Sí. Entonces, digamos que las medidas de prevención pero están ya en el alcohol nosotros. ya no se consigue. No, pero ya va a salir un poco más. ¿Sí? Lo que tenemos de reportes que, por ejemplo, la industria de licores nos va a ayudar, las azucareras nos van a ayudar y estamos a la espera de que esto sea lo más pronto posible. Y yo creo que sí van a estar porque los veo comprometidos. Ojalá sea pronto. Ojalá sea pronto. En este momento, ¿cómo está el tema de la cura para el coronavirus? ¿Se deja que el virus simplemente haga su recorrido y salga del cuerpo o hay algo que ya mejore la condición del paciente? Claro, hay varias cosas. Si recuerdan al principio yo les dije que el virus era de ARN, no de ADN. Al ser de ARN dura un lapso de tiempo en el cuerpo y él se va, desaparece. Como cualquier resfriado. Como cualquier resfriado. Entonces, el tiempo que generalmente tiene este virus en el organismo es entre 12 y 14 días, por eso el tiempo de resguardo son 14 días. Le ponemos el nombre de cuarentena, era porque antes, en una infección que hubo pandémica, se encontró que estaba durante 39 días. Entonces,
se decía que se tenían que resguardar 40 días, por eso la cuarentena. Pero nosotros no tenemos una real cuarentena, tenemos como una quinquena, diría yo, una cosa así. 15 días, y es precisamente por el lapso de tiempo que el virus puede estar en el organismo. Ahora bien, en los casos de sintomatología leve y demás, no se requiere sino medidas locales. Por ejemplo, ¿qué medicamentos debería tener la gente en su casa? Acetaminofén y mucho líquido. Eso es solamente. todo. Serían sí, los cuidados ojalá que el básicos. acetaminofén no se lo tomen si sienten la sintomatología sin antes consultar, porque ahí también nos sesgan un poco a nosotros la posibilidad de entender que esta enfermedad está cursando ahora al paciente, porque la fiebre es el síntoma que en el 90% de los casos aparece. Entonces, si yo tengo fiebre y me tomo acetaminofén y luego voy y pregunto a ver si es que llamo a la línea y me preguntan, ¿tiene fiebre? Y usted dice, no, ya no tengo, entonces nosotros vamos a decir, probablemente no sea. ¿Ves cómo es la situación ahí? Entonces, en esos términos es utilizarlo cuando el médico ya haya tenido el contacto o la consulta con el paciente y que sea recomendado por el médico. Sí hay que tenerlo en casa, porque pues uno no debe, la automedicación. Pero no automedicarse. Eso en términos del manejo sintomático. Y generalmente, por ejemplo, las infecciones graves que requieren hospitalización o las que requieren ya UCI muy graves, se hace con soporte ventilatorio, es decir, ventilación mecánica y demás. ¿Qué es lo que origina este virus en los pulmones? Lo voy a decir coloquialmente. El virus entra al pulmón, llega hasta la unidad funcional del pulmón, eso se llama alvéolo, que es donde entra el aire. Esta zona es una zona donde hay aire y se empieza a llenar de material inflamatorio. Entonces, donde debía de haber aire que entre el aire, ya hay líquido. Entonces, el intercambio entre oxígeno y el CO2 que nosotros eliminamos, recordemos que sin oxígeno no vivimos, ni las células viven, entonces pues empieza a generar de que el aparato respiratorio necesita hacer un esfuerzo más grande para poder entrar más oxígeno. Entonces, al hacer un esfuerzo más grande, empieza a cansarse. Cuando se cansa el aparato respiratorio, la caja torácica, hay un paro respiratorio. Entonces, si no respiramos, ¿qué pasa? Simplemente vamos a fallecer. Por eso el soporte ventilatorio, que es con un ventilador que te ayuda a hacer las veces de respirar cuando ya la caja torácica está cansada, es fundamental para las infecciones supremamente complejas. Ahora bien, hay una situación que estamos viviendo ahora, y es con relación a algunos tratamientos que han nombrado. Yo quiero ser claro en esto. Estamos hablando del doctor Juan Diego Vélez, el infectólogo de la Valle Claro. del Lili. Y yo quiero dejarle claro a la ciudadanía lo siguiente. Hay varios tratamientos que están en investigación, varios, o sea, no es solo ese que nombró el doctor Juan Diego, hay varios. Y muchos laboratorios del mundo, alemanes, chinos, franceses, americanos, están buscando cómo tratar esta patología. Ahora bien, en Francia se hizo un estudio donde se utilizaron estos dos medicamentos que prefiero no nombrar. Okay. ¿Sí? Estos dos medicamentos en donde se encontró que la recuperación de los pacientes comparado con quien se le daba y a quien no, al que se le daba mejoraba más rápidamente. Y entonces este estudio se paró en términos de tiempo porque dio unos resultados satisfactorios, pero era una población muy chiquita. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Los estudios en investigación científica son largos y tienen unas fases. Y estas fases se tienen que cumplir a cabalidad en términos de ética y seguridad. Como estos medicamentos ya pasaron la fase de laboratorio, que es la creación del medicamento en algunos casos, o la verificación del mismo a nivel molecular, como los que ya se conocen, pasa en experimentación en animales, luego en humanos, y luego se verifica la seguridad como tal de este medicamento para darlo masivamente. Esto tiene que tener unos lineamientos éticos porque somos humanos. Entonces yo no le puedo dar a usted un tratamiento que yo no sepa que tiene la seguridad suficiente para que luego usted de curarse no tenga una complicación o vaya a fallecer porque yo le di este medicamento. Entonces,
digamos que en términos de lo que decía el doctor Juan Diego, yo lo entiendo y tiene toda la razón de pensar de que podríamos utilizar estos medicamentos, pero a los pacientes que lo requieran. ¿Por qué? Porque estos dos medicamentos solos pueden generar arritmia. Imagínate juntos. Entonces es grave porque se han encontrado dos reportes en Estados Unidos donde hay pacientes que requirieron atención por electrofisiología y que fueron supremamente graves por la utilización de estos medicamentos que les generó una complejidad a nivel cardíaca, casi que la muerte. O sea Entonces, digamos que no es responsable de la gente salir a comprar estos medicamentos, más aún, porque es que estos medicamentos se utilizan para otras patologías. Doctor Juan Diego, yo lo vuelvo y lo repito, lo entiendo porque el medicamento es económico, es asequible, Pero diría usted tiene que resultados. fue irresponsable al lanzar esta información públicamente, no manejarla solamente en el nivel de los médicos. Yo creería que se hubiera guardado mucha más reserva, hubiese sido ¿Se mejor. apresuró de pronto a dar la información? Sí, y se apresuró, yo creo, de buena fe, Claro, obviamente. porque es un Sí. excelente infectólogo y es muy conocido, además de que las referencias que hay de él es que es muy buena persona. Entonces, no creo que lo haya hecho de ninguna manera para hacer daño. Y ¿Usted no lo hubiera probablemente, hecho? o sea, yo me hubiera contenido un poco más. O si lo hubiera hecho, como lo dice usted, dentro del marco médico o quienes pudieran tener la posibilidad de tratar. Porque es que en Colombia nosotros tenemos una cultura de automedicación y tenemos la cultura de que es más fácil ir donde el farmacéutico que donde el médico. Entonces, me es más barato, me es más rápido y me es más asequible ir donde el farmacéutico para curarme en cualquier condición que ir donde el médico. Entonces, al tener estos medicamentos en venta libre, que lo son, Y que pues, ya se están adquiriendo además. y que ya se escasearon. Entonces, Es que ¿cuál ya es se el problema? escasearon. Que hay unas enfermedades reumatológicas que requieren de estos medicamentos. Entonces, imaginen los pacientes que requieren de esta medicación y que ya no la vayan a encontrar y que sí la necesitan para vivir, simplemente porque la mayoría de personas en nuestra cultura irresponsable y en esta idiosincrasia de pronto un poco de que me importa lo mío y nada más que lo mío y no el otro. Egoísta. Egoísta, exacto. Es muy complejo de manejar porque estaríamos entrando en un caos. Por eso la Sociedad de Reumatología, perdón, ya le hizo un llamado al ministro de Salud para decirles, vea, por favor, que estos medicamentos no se vendan si no es con prescripción médica, ¿sí? Porque no puede ser de venta de este tipo. Entonces, ¿yo qué creería? Que el tratamiento puede servir y ya ha mostrado evidencia, poca, pero ha tenido evidencia, pero en casos especiales y bajo prescripción y vigilancia médica. Es decir, yo no puedo dar este tratamiento sin antes tomar un electrocardiograma, por ejemplo. Entonces, son cosas que nos dan una luz de esperanza para los pacientes que nosotros vayamos a tratar, pero que, en mi opinión, debe de sí regularse mucho porque la ciudadanía no va a entender de que esto puede causarle la muerte de un momento a otro y que además de esto, como le decía, me salvo yo y yo y yo y no me importa el resto. Y esto no puede ser así. Exacto. Entonces, para, digamos, cerrar esta pregunta, yo creo que hay esperanza en tratamiento, se podrá utilizar en algunos pacientes particulares bajo vigilancia y prescripción médica y que invito a la ciudadanía pues de que no vayan a comprar estos medicamentos porque puede ser contraproducente y luego de pronto nosotros necesitemos en una hospitalización y no encontremos y pueda ser su padre, su madre, su abuela que lo requiera y usted teniéndolo en la casa o su vecino teniéndolo en la casa y se puede morir porque de pronto sí le puede servir a él y no lo tenemos suministrado. Entonces, por favor hagámoslo con responsabilidad y vuelvo y recalco, salvo la buena fe del doctor Juan Diego en términos de que entiendo su premura por tratar de buscar una solución para esto que ha causado tantas muertes en el mundo. Exactamente. El canal Cali TV ha dedicado toda su programación para
informarlos acerca de la evolución del coronavirus, el COVID-19. A esta hora, en diálogo con el doctor Ryan, epidemiólogo de la Universidad Libre, con conocimientos y experiencia en la docencia y en cuidados médicos. Una transmisión que también compartimos con la Alianza Informativa En el Valle Nos Cuidamos. Doctor Ryan, ¿deja alguna secuela el coronavirus en la persona que ha sido infectada? ¿Alguna secuela en los pulmones? ¿Ataca algún otro órgano del ser humano este virus? Pues lo que se ve en la mayoría es que hay una recuperación. Depende también de cómo estén de salud previamente. Si es una persona, por ejemplo, que ya tiene lesiones pulmonares previas, que ha sido fumador o ha estado expuesto a humo de leña o cualquiera de estas cosas, digamos que puede tener una predisposición a que luego de esto, si sale bien, se pueda tener un poco más de complicación de las patologías. Es todavía un poco temprano decirlo porque todavía necesitamos observar un poco más en el tiempo cómo evolucionan quienes fueron infectados y quienes tuvieron una hospitalización, digamos, en términos normales, o quienes tuvieron una hospitalización ya de una patología mucho más grave. Y ahí es donde todavía falta un poco más para decir si queda o no queda, pero en general la gente se recupera. Se han reportado casos también de, por ejemplo, que esta infección llegue a cerebro, pero son casos muy escasos, ¿sí? Y están mirando cuál es el mecanismo de asociación todavía por el cual ha llegado hasta allá. Y generalmente cuando pasa esto es cuando el estado de vulnerabilidad interna en términos de las defensas, por hablar en términos que nos comprendan todos, están bajas. Entonces ahí es más propenso de que pueda llegar a otros lugares. ¿Qué pasa con las personas asintomáticas? ¿Tienen el virus, no se dan cuenta de él, se curan así normalmente o el virus permanece en ellos y siempre son portadores de eso? No, de hecho, luego de que usted tiene la infección, yo lo digo de esta manera, y es otra cosa positiva en medio de todo esto tan grave. Y creo que es importante exaltar eso. Quien tenga la infección y es asintomático, tuvo suerte. Suerte en términos de que luego de que guarde su cuarentena 14 días ya tiene defensas luego. Como el enfermo grave. También queda con sus claro, defensas. entonces, por ejemplo, si pasamos esta pandemia, un ejemplo, y yo no me he infectado, que, digamos, gracias a Dios, un ejemplo, que para los que creen en Dios, y luego sigue el virus circulando, en cualquier momento me puede dar, entonces ya requeriría de una vacuna. Mientras que los que ya tuvieron esta infección, prácticamente la infección fue su vacuna, porque su cuerpo ya generó anticuerpos para que luego, si se expone nuevamente al virus, a este tipo de virus específico, ya las células de defensa lo identifican y no lo dejan proliferar. Entonces, digamos que corren con una gran suerte quienes adquieran el virus y no desarrollen síntomas porque van a quedar inmunes durante el resto de su vida. Exactamente. La gente salió enloquecida a comprar vitamina C, una cantidad de medicamentos para generar supuestamente defensas. ¿Hay algún tipo de alimento o medicina que la gente sana pueda tomar, digamos, como para prevenirse o estar un poquito más con defensas en caso de que llegue el virus? Yo les puedo decir simplemente lo siguiente: aliméntese bien e hidrátese mucho. Eso es todo. Este virus, y generalmente los virus, no discriminan a nadie. Usted puede ser de X o Y etnia, de X o Y raza, religión o estrato. Mire, hasta hijos de reyes están infectados. Es increíble, sí. Eso. Entonces esto no tiene... hay fronteras, no hay género, no hay raza. Claro, lo que sí depende es su estado inmunológico y sus defensas, que no se van a mejorar con que usted tome 3 o 4 días o una semana X o Y multivitamínico. Otro de los mitos era tomar siempre agua caliente, porque decía que el virus moría en situaciones de temperatura alta, que no se iba a propagar en territorio de temperatura elevada. Esos son mitos que se han desvirtuado. Okay. ¿Dónde fueron los primeros casos? En Colombia. En Cartagena. Pero importado. Mire, sí, pero
pero ya luego el taxista se lo pegó a la esposa, Claro. el taxista que falleció, que primero fue negativo, se lo pegó a la esposa y la esposa fue positiva y por eso luego de que él murió se dieron cuenta de que tenían que tomar otra prueba vía asociación. Entonces el virus sí se puede encontrar en temperaturas de ese exactamente. tipo. Ya luego, digamos que temperaturas de mayores de 60 grados, pues digamos que probablemente pueda el virus no soportarlas, pero es que ni siquiera nosotros las soportaríamos. Entonces no es responsable decir de que en mayor temperatura el virus no va a vivir, porque igual lo vamos a tener. Y otro de los mitos o de las inquietudes de la gente es que este virus mute y que pase a ser un virus mucho más fuerte, mucho más agresivo. Y le cuento pues que los virus son uno de los seres vivos más inteligentes. Ellos tienen la capacidad de mutar tan fácil y tan rápido que ustedes no se imaginan. Por eso cada año, por ejemplo, nosotros nos tenemos que aplicar la vacuna de la influenza. ¿Por qué la vacuna de la influenza del año pasado ya no me puede servir para este año? Por eso pues me la tengo que poner otra vez, porque ese mismo virus ya ha mutado. Entonces la probabilidad de que mute y de que cambie su estructura y que ya luego pueda ser más difícil, digamos, en términos de su expresión clínica, puede ser probable. Ahora bien, generalmente las mutaciones de estas patologías no son tan graves. ¿Ya? O sea, no es que se agrave mucho la condición de la persona si mutó el virus, no, porque de igual manera tiene en su mayoría la estructura del virus es parecida a la anterior. Ellos mutan en algunas proteínas específicas, en algunos sectores del virus específicos, entonces ya de una u otra manera se puede identificar un poco, es decir, tiende a tener la posibilidad de manejarse por el sistema inmunológico. Ahora bien, durante el tiempo no sabemos qué tanto pueda mutar y volver a aparecer. Miren, y esto es una reflexión para toda la humanidad. Entre menos entendamos que el cambio climático hay que detenerlo, más infecciones vamos a tener y van a aparecer. Esto que por favor nos permita reflexionar y entender de que tenemos que cuidar a nuestra naturaleza, a nuestro medio ambiente, porque nosotros no somos dueños de ellas, hacemos parte de ella y al hacer parte tenemos que ser responsables en el cuidado de la misma, porque la naturaleza nos da el oxígeno, nos da la alimentación, nos da todo. Tenemos que ser tan recíprocos con ella como entender de que ella nos sostiene la vida. Es cierto. Y por eso el llamado es al cuidado de ahora en adelante de la naturaleza. Mire que el mundo se regenera rapidísimo y nosotros somos los que lo destruimos. Si vamos a ver la huella de carbono del mundo, simplemente por parar la economía mundial 2 o 3 meses, ya tenemos resultados importantes de ver que el aire está más limpio. O sea que el mundo se renueva rápido. Nosotros podemos extinguirnos así de rápido o más como el mundo se puede y la naturaleza renovar. ¿Tiene usted conocimiento de que Colombia haya vivido una situación similar a esta? De tal magnitud no, que yo conozca no. Puede que se me escape, pues, Sí. no estamos exentos Claro. a no tener toda la información, pero que yo tenga conocimiento de tal magnitud, no. Y creo que en el mundo así tan grande como esta, de tantas personas Sí. que se infecten. Pero ¿cuál fue el fenómeno No. allí? Porque no ha sido la pandemia más fuerte, no ha sido la pandemia más grave, no ha sido la pandemia que más muertes ha ocasionado. Sin embargo, por lo que percibimos, es la pandemia que más pánico ha generado en el mundo y más parálisis también del planeta. Eso tiene una respuesta y se llama globalización. Las redes sociales. No, no tanto las redes, sino cómo el mundo se está manejando ahora. Hace 50 años para usted ir de Colombia a Europa o a Asia, era una cosa dura y les tocaba prácticamente por mar. ¿Cuántos días? 20 días, 25 días. Ahora usted en menos de 12 horas está en Europa, de Europa pasa a América y cientos de personas. Entonces la posibilidad de que esto se vuelva mucho más grande y más rápido
en términos de la velocidad de la transmisión es mucho más sencillo. Por eso antes, por ejemplo, las pestes o las epidemias se localizaban mucho más fácil, en zonas. Ahora ya tenemos la tendencia en que puede llegar a cualquier parte del mundo en cualquier momento y de una manera muy rápida. Entonces yo creo que la globalización permitió que esta pandemia se diera a tal velocidad. ¿Hay lugar para que la gente sienta pánico en este momento frente al coronavirus o no? Yo creo que el pánico no es oportuno, pero sí un respeto. Es decir, no podemos, me relajo y discúlpenme la expresión ni coloquial. tan. No. Hay que estar O sea, de todas maneras esto con es la prevención. serio. Es serio. Esto es una cosa seria, que ya sabemos de que no la vamos a poder contener tan fácil. O sea que vamos a tener muertos. Ya llevamos 4. O sea, estamos casi del 1% de la mortalidad. Sí, es bajita, sí, pero esperemos y verá cómo va a progresar. ¿Usted es optimista o pesimista frente a lo que vamos a vivir en Colombia con el coronavirus? Más que optimista o pesimista, quiero ser realista. ¿Y eso es? Y eso es de que todavía tenemos algo de esperanza, vuelvo y lo digo, de poder contener esto para que no sea tanta la gente que se enferme tan rápido. Y eso solo y nada más va a depender de las medidas que tome el gobierno nacional, con toda su institucionalidad, con la obligación que la Constitución le da de cuidar a sus ciudadanos en todos los términos y de la ciudadanía. Esto es un trabajo de todos, de todos. Entonces, mientras nosotros realmente tengamos las medidas de aislamiento estrictas y además se le den los insumos y los recursos al sistema de salud suficientes como, por ejemplo, ya lo hablamos, unidades de cuidado intensivo, pero también la posibilidad de hacer un tamizaje aleatorio. ¿Qué quiere decir un tamizaje aleatorio? Que yo le pueda hacer una prueba, la prueba de diagnóstico del coronavirus a cualquier persona en cualquier momento en que yo vaya pasando por ahí como personal médico o como personal de la fuerza pública, como lo han hecho en otros países. Entonces, entre más personas yo pueda hacerle el test, más fácil yo puedo decir, este está enfermo, este no, este se me tiene que aislar, estos son los contactos de esta persona, 4 o 5, hagámosles el test, se enfermaron 4, ya sé que estos 4 están enfermos, pero no se me va a mover de ese espectro. Pero mientras yo no tenga la posibilidad, o cualquier otro profesional, o los entes territoriales, que son los rectores de la salud en el territorio, valga la redundancia, no tengan esa posibilidad, va a ser muy complejo entender la dinámica y además la movilidad de la ciudadanía en términos de la restricción. Porque si usted, por ejemplo, está en su casa y tiene el coronavirus, probablemente su hijo se pueda infectar. Entonces ya ninguno de ustedes me debe salir de la casa. Toca buscar una posibilidad, como sea, de que le lleguen las cosas a su casa. ¿Cómo se debe tratar un familiar con coronavirus que esté en la casa y que esté toda la familia en aislamiento? La persona que tenga coronavirus tiene que estar aislada totalmente. ¿Qué es totalmente? Idealmente que la zona donde esté nadie entre. Por ejemplo, una habitación aislado solo. Y el contacto tiene que ser el más mínimo posible y con la distancia posible y con la bioseguridad posible. Entonces, el tapabocas, el familiar tapabocas, el familiar guantes, entregar, digamos, dejar las cosas en el suelo, cosas así, por lo menos por 14 días, que no es toda la vida. Son 2 semanas. Sí, exacto. O sea, esto es algo que lo podemos superar rápido, pero si no lo hacemos ¿Cree usted así, que se va a prolongar el aislamiento? Definitivamente. ¿Por mucho más? Yo creo que si seguimos así 2 o 3 meses probablemente. 2 o 3 meses más de los 19 días. Yo creo que en todo el tiempo, unos 2 a 3 meses, dependiendo, como le digo, esto depende de la dinámica en que nosotros manejemos y controlemos esto, y que el mismo gobierno nacional pueda entender de que las medidas que se requieren son, en términos coloquiales, asistencial. Tenemos que asistirle las necesidades básicas a la ciudadanía para que quede quieta. Y esos 2 o 3 meses es por aquello de que el pico y para claro, que apenas estamos subiendo. ¿Cuál es la etapa crítica para el coronavirus en Colombia? ¿La que estamos viendo en estos 19 días o falta? Falta. Sí. Falta, apenas estamos empezando a diagnosticar. Mira, apenas ayer o antier, si no me equivoco,
se dio la posibilidad de que los territorios, los departamentos y algunas ciudades puedan tomar muestras en su zona. Todo estaba en Bogotá, centralizado en Bogotá, entonces las muestras estaban demorando en resultados 4 o 5 días. Entonces, al mismo alcalde, a la gobernadora se les demoró todo eso. Por eso, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que ya estando aquí, ya el diagnóstico va a ser más rápido. Por eso no notaron que ayer, de antier en la noche a ayer en la mañana, Cali subió como un casi 40%. Es porque ya podemos empezar. Y eso que estos resultados son estos resultados son como del domingo, más o menos, de las muestras tomadas del domingo. Es decir, que ahorita que empecemos nosotros a hacer muchas más pruebas en todo el país, van a haber muchas más personas diagnosticadas. Entonces, el reporte va a ser tan grande que, como le digo, nosotros, yo no le puedo decir con exactitud, hay muchas, digamos, proyecciones que tienen sus intervalos de confianza en términos de tiempo, puede que unos días más, unos días menos, pero hay muchas proyecciones que dicen que apenas estamos empezando. Y el pico puede estar presentándose, estamos a marzo, abril ya, podríamos decir finales de mayo, el pico, principios de mayo. Lo más crítico. Dependiendo de las medidas que se tomen. ¿Y por qué estoy diciendo esto? No es para alarmar a la gente, es para que entendamos que esto es grave, que si nosotros no nos cuidamos y cuidamos al otro, nos vamos a demorar más en esto. Va a ser mucho más tiempo del aislamiento. Hay que entender esto, por favor, discúlpeme que hable así, pero es perfecto. Que yo ya no puedo aguantar más de ver ¿cuál es la experiencia de otros países y que nosotros no comprendamos esa realidad? O sea, ya nosotros no hemos empezado la verdadera crisis y estamos saturados. Estamos saturados de información, estamos saturados de muchas cosas que necesitamos que la gente comprenda. Y a veces de mala información. Exacto. Información que desorienta. Y usted me da la posibilidad de decir algo ahora. Sí. Solo y nada más se puede creer a fuentes de información oficiales. Háblese Gobierno Nacional, en cabeza del presidente o el Ministerio de Salud, y las entidades territoriales como gobernadores, secretarías departamentales de salud o alcaldes, secretarías locales o distritales de salud y medios de comunicación. Y OMS también, claro, las entidades internacionales. Solo ellos y nadie más que ellos son los que tienen la posibilidad de dar información veraz, ni cadenas de WhatsApp, ni publicaciones de Facebook, ni nada de esas cosas. Eviten ese contacto, eviten creer eso porque no se puede confiar. Así que yo creería que esto también es importante que la gente lo sepa, no para que entre en pánico, sino para que tenga la posibilidad de entender de primera mano lo grave que puede llegar a ser y lo importante que es nuestro actuar, nuestra conciencia, e invitar también a los colombianos a la solidaridad. Entendamos que hay muchas personas que no tienen qué comer, no tienen cómo subsistir el día a día. Si nosotros podemos ayudar, hagámoslo. Esto es por nuestra patria. Exacto. Esto no es, aquí no hay colores políticos, aquí no hay diferencias ideológicas, aquí no hay nada de eso. Aquí o se muere un colombiano o se muere un colombiano. Exactamente. Para esta alerta médico, ¿cuáles son esos síntomas claves para que la gente diga, bueno, tengo que consultar porque puede ser un coronavirus? ¿La fiebre podría ser determinante? La fiebre, los síntomas son fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor al deglutir o malestar en la garganta y dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria es el síntoma que más me indica posibilidad de complicación o gravedad. Entonces, si ustedes tienen estos síntomas, fiebre, malestar, tos, estén en la casa, aíslesen, llamen a las líneas que ya todos conocen en todas las redes y los medios de comunicación. Esto va a ser un seguimiento, los entes encargados van a llegar hasta su casa, se les toma la prueba, se mantienen en aislamiento. Si llegasen a presentar dificultad respiratoria a tal punto en el que ya vean de que realmente no alcanza, inmediatamente se llama al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE,
y ellos van a ir en una ambulancia, lo recogen y lo llevan a la institución. Es decir, no es que yo me salgo y me voy corriendo solo, tampoco, porque es que entonces me va a poner en riesgo muchas otras personas más en el transcurso del camino, y eso no es responsable. Entonces, los síntomas son muy generales realmente, pero cualquiera que los tenga debe por favor llamar a las líneas para que se les haga la prueba. Esto se puede confundir con otras infecciones de orden respiratorio, Sí. pero digamos que los síntomas cardinales o particulares de esta infección son la fiebre, generalmente el dolor de garganta, el malestar y la tos seca, no mocos. Es muy raro que haya mocos, pero sí una tos seca. Ok. Pues finalmente, doctor Ryan, las recomendaciones que le hace usted a la comunidad que está en su casa hasta ahora viéndonos en esta entrevista tan interesante que hemos tenido con usted, ¿qué debe hacer allá en su casa para seguir cuidándose? Miren, yo creo que esto nos va a cansar de tanto que nos lo dicen, pero así nos toque repetirlo hasta el cansancio, 1000 y una vez lo vamos a hacer. Quédese en su casa, por favor respétese y respete al otro. Quédese en su casa, entienda que el aislamiento, que no diría yo preventivo, sino más bien obligatorio, está en nuestras manos. Por favor, resguárdense y tengan todas las medidas de bioseguridad necesarias, el lavado de manos, el toser como se debe toser si estoy cerca a alguien, el cuidado de la ropa si salgo de la casa a la calle. Todo lo que ya hemos hablado en esta entrevista es importante, pero lo que más nos interesa ahora es que se queden quietos en casita. Y les voy a dar varias recomendaciones para que no se aburran, no entren en estrés, en Sí, tensión, por favor, en ansiedad, en son depresión. importantes. Miren, simple, usted haga lo siguiente. Cuando se levante, haga lo que siempre hace, báñese y vístase, es lo primero. Báñese y vístase, organícese. Su mente se programa no para estar tirado todo un día en una cama haciendo pereza y así es más propenso a que se aburra, sino que usted ya va a estar activo, activa. Y usted ya va, su mente va a empezar a entender de que usted va a estar en movimiento y con un mejor estado de ánimo. Si ustedes notan, si uno está cansado, aburrido y se baña y ya está como nuevo. Sí. O sea, puede usted haber dormido 2, 3 horas, pero se bañó y usted vuelve como nuevo. Ya tiene una actitud distinta. Exactamente, eso es uno. 2, planifiquen por favor lo que van a hacer durante el día. Por ejemplo, de tal hora a tal hora me leo un libro, de tal hora a tal hora organizo la casa, de tal hora a tal hora hago mis actividades cotidianas, de tal hora a tal hora voy a tener contacto con mis familiares por medio de redes, voy a hablar con ellos, voy a distraerme, todo eso. Lo otro, organicen su entorno y déjenlo limpio. Ustedes no notan que si uno llega a un entorno y está desorganizado, uno le da como maluquerita, le da como que, ay, que no se siente cómodo. Sí, sí, sí. Si usted limpia y organiza, luego ¿cómo se siente? Tranquilo, agradable, en un entorno que le va a dar paz, tranquilidad. Entonces eso es muy importante. Lo otro es comuníquense con sus familiares, utilicen los medios, las redes, distráiganse viendo películas, lo que sea, leyendo libros, pero digamos dentro de la planificación, como les decía, y eviten el contacto con las noticias que sabemos que no son oficiales. Lo otro es algo que me ha servido además a mí y yo creo que les va a servir a todos, es pensemos qué vamos a hacer luego de esto. Planifiquemos qué vamos a hacer luego de que pase la pandemia, qué actividad quiero hacer, cómo quiero yo volver a mi trabajo, qué objetivos quiero cumplir. Piensen y organicen cómo lo van a hacer. ¿Para qué mes estará esto normal? Pues si nos va bien, yo creo que a mitad de año estamos ya más tranquilos. Junio. Sí, yo creo que en ese tiempo ya hemos empezado a bajar, ya hemos estado un poco más tranquilos si hacemos las cosas muy bien. Y entonces, digamos, planificar. A todos nos gusta soñar, a todos nos gusta ver hacia el futuro. Generalmente los seres humanos no vemos mucho hacia atrás, ni en el presente, vemos más hacia el futuro. ¿Qué es lo que yo quiero? Los sueños, me quiero casar, me quiero tener hijos, quiero tener un trabajo, quiero hacer esto, quiero irme de viaje, pero comúnmente hacia futuro. Eso nos da esperanza, eso nos da un tanto de alegría, nos da una tranquilidad y nos ayuda a nosotros también a empezar a entender de que vamos a salir de esto.
no nos vamos a quedar aquí. Si nos quedamos en la inmediatez del día a día, dejándonos llenar de información que no es oficial, pues más nos vamos a estresar. Entonces todas estas cosas son necesarias para nuestro cuidado psicológico y mental. Volvamos por favor a la familia. Miren, no hay nada que se haya perdido en los últimos años como el contacto familiar. Volvamos a eso. No es nada más bonito que uno poder entrar en comunicación nuevamente con su hermano, su hermana, su papá, su tío, su primo, con quien sea. Juguemos en casa. Tratemos de volver a construir esas relaciones de amor que son necesarias. Que en la celeridad de la globalización vemos que hoy día ya no nos importa eso. Salimos en la mañana, a duras penas nos despedimos de nuestros familiares, si es que los saludamos. Todo el día sin ellos, llegamos a comer y a dormir y no ha habido el contacto. Aprovechamos este tiempo para volver a unir esos lazos de confianza entre familia, entre las personas más cercanas, que son los que nunca lo van a dejar tirado en la vida. Sus padres, sus hermanos van a estar con usted toda su vida. Por favor, vuelva a tener ese contacto con ellos, fortalezca esa relación de amor y verá cómo Colombia va a poder salir de esto mucho más fortalecida de lo que nosotros creemos y de lo que podrá salir cualquier otro país. Dicen que somos el país más feliz del mundo. Pues, hagámoslo real. Felices también en aislamiento. Claro, seamos felices en aislamiento. Y no se olviden de esto. Por favor, si tienen síntomas, comuníquense a las líneas. Esa es la recomendación más grande. El aislamiento, mantenerse ahí, hidrátense bien. Otra cosa, regulen la alimentación. Si nosotros vamos a estar en casa sin movernos mucho, ¿para qué vamos a comer tanto? Primero por el tema del abastecimiento, en términos de que podemos regular el abastecimiento. Y segundo, en términos de salud también. Porque es que si nosotros nos vamos a quedar en casa, muchos no van a hacer ejercicio, que esa es otra recomendación, hagan ejercicio en casa, que no es tan chévere, pero pues también podemos hacerlo, y he visto que mucha gente lo ha hecho. Es porque si nosotros vamos a comer de manera abundante, pues vamos a empezar a engordarnos, de pronto a subir colesterol y demás, y entonces va a ser contraproducente. Entonces, controlémonos, racionalicemos la alimentación. Esas son las recomendaciones que quisiera dar. Y por favor, otra cosa, es que se me vienen muchas ideas a la cabeza médico. Y tengo que hacerlo. Estos espacios son para los que saben del tema, no para quienes especulen. Entonces le agradezco mucho de verdad esta invitación para tener la oportunidad de decirle a la gente que es necesario que podamos mantenernos en el cuidado necesario todo este tiempo. Por favor, todo este tiempo. Y si necesitan llamar a alguien para mejorar su condición anímica, háganlo. Iba a decir otra cosa y se me escapó. Bueno, pero ya tendremos otras oportunidades para tener aquí al médico con nosotros, porque seguramente esto, como se va a extender un poco más, queremos seguir contando con usted para que nos ilustre. Con mucho gusto. Es mi deber hacerlo, informar a la ciudadanía, y lo hago con todo el gusto, así que muchas gracias. Muchísimas gracias al médico epidemiólogo Ryan El-Barkachi por esa franqueza y por el profesionalismo con el que nos ha ilustrado tantas inquietudes que tenemos no solamente en el canal Cali TV, sino ustedes allá en sus casas. Una transmisión del canal Cali TV compartida con nuestra alianza informativa en el Valle Nos Cuidamos. Recuerden que el canal Cali TV, 24 horas de información sobre la evolución del COVID-19. Hoy por mí, hoy por todos. Gracias.